Página 63. Decadencia de lo humano, por Konrad Lorenz, 1985. 4.3. Lo indubitado de la experiencia. Aunque parezca extraño, muchos científicos subestiman nuestra experiencia subjetiva. Por lo pronto, su definición en la enciclopedia Brockhaus dice así: parcial, llena de prejuicios y dependiente de valoraciones accidentales. Incluso los pensadores que perciben con plena lucidez las consecuencias teórico-cognoscitivas del reduccionismo ontológico o el cientificismo no ven ninguna fuente del conocimiento científico en el estudio de la experiencia subjetiva, en la fenomenología. Nota. El reduccionismo ontológico se refiere a la creencia de que la realidad es reducible a un número mínimo de entidades o componentes básicas. Pietschmann dice, en su libro Das Ende des naturwissenschaftlichen Zeitalters, que el afán de las ciencias por limpiar a una imagen intersubjetiva del mundo hace cada vez mayor la separación entre nuestra sed de conocimientos y el hombre mismo, con sus problemas individuales. Cuando intentamos abordar al individuo, dice Pietschmann, nos introducimos en la esfera privada, en el sector menos real de la realidad, que es tan solo subjetivo y, por ende, nada interesante. En otro pasaje, dice Pietschmann, las ciencias naturales se ocupan solo de los fenómenos intersubjetivos y prescinden a propósito del individuo humano. A todas luces, esto constituye un reproche de Pietschmann contra el pensamiento cientificista y deja incólumes a los etólogos y los evolucionistas del conocimiento, que son precisamente quienes tienen un concepto distinto de las ciencias naturales. Estas no solo pueden, sino que deben hacer objeto de su investigación todo cuanto exista en el mundo. Según se ha expuesto en una sección precedente, el acercamiento a la objetividad es posible solo mediante la observación simultánea del aparato perceptivo humano y de lo percibido por él. El proceso del saber y el objeto de lo sabido son legítimamente inseparables. Aparte esas consideraciones sobre la teoría del conocimiento, no es cierto, ni mucho menos, que la experiencia subjetiva concierna exclusivamente a la esfera privada del individuo. A Dios gracias, en el campo emocional, y sobre todo en el terreno de las apreciaciones de valores, hay sentimientos comunes, emociones colectivas suscitadas en cualquier persona normal por determinadas situaciones externas, como, por ejemplo, nuestra indignación ante las vulneraciones graves de los derechos humanos. Indudablemente aquí desempeñan también un papel las programaciones ingénitas, pero existen asimismo apreciaciones condicionadas por la cultura y de difusión generalizada. Según informa Wilhelm Furtwängler, cuando se estrena una obra no hay apenas relación entre su valor y su éxito ante el público. Sinfonías y óperas que gozan hoy del favor general, fueron un fracaso en su primera representación. Sin embargo, dice Furtwängler, el verdadero valor artístico de una composición musical se impone, a la larga, en su medida justa. Ha comprobado que el gran público atribuye a diversas óperas un valor relativo más o menos parecido al que les da él mismo. TV escribe. El pensamiento vulgar, mide y juzga en la primera aproximación. Luego, a fuerza de repetición, se suaviza el rechazo y se termina aceptando lo que antes se rechazaba de manera visceral. Y esta actitud, tiene su origen en la manipulación, de la que son receptores los cerebros decadentes. Lorenz escribe. En los programas genéticos no se funda solo el aparato de las percepciones sensoriales y del pensamiento lógico que configura nuestra visión del mundo, también estriban en ellos las complejas sensaciones que determinan el comportamiento humano. Particularmente nuestro comportamiento social está gobernado por la herencia atávica de acciones y reacciones propias de la especie. Estas son, sin duda, mucho más antiguas que las facultades específicas de inteligencia inherentes a nuestro neocórtex, es decir, la parte más moderna en términos filogenéticos, de nuestro cerebro.
Esas facultades racionales sirven en una medida muy superior para la conciliación del hombre con su medio ambiente extraespecífico, y en ese terreno es menos dañina la negligencia respecto a las demás facultades cognoscitivas. El reduccionismo ontológico y la limitación cientificista del saber resultan aquí menos deleterios que con el comportamiento humano intermedio. Razón y entendimiento ejercen a menudo un dominio aparente sobre las emociones humanas. Conocemos demasiado poco ese saber para poder encauzarlo. Hoy los publicistas y los demagogos parecen ser los únicos más o menos que utilizan ese poco. A las ciencias naturales de orientación cientificista les está prohibido o poco menos el hablar sobre cualidades del sentimiento, porque éstas no son definibles en el léxico de las ciencias exactas, y tampoco son mensurables cuantitativa ni cualitativamente. Cuanto más se insiste en definir el conocimiento humano como aquello que no podemos expresar con palabras, tanto más evidente resulta el gran número de fenómenos esenciales que no podemos explicar con palabras. Ludwig Wittgenstein, cuya lógica está muy cerca del positivismo, dijo: "Yo quiero poner una frontera al pensar o, más bien, no al pensar, sino a la expresión del pensamiento". Tal vez sea acertada la interpretación de K. Guterlia. Hübner, quienes dicen, el hablar sobre el sentido de la vida, sobre la verdad última, sobre el bien y la belleza, sobre Dios. Solo puede acabar en frustración, porque todo eso existe, ciertamente, pero es indecible. TV escribe. Existe, y es difícil demostrar, entonces, solo queda el sentimiento, el deseo, la fe de que eso sea algo certero. En cuanto duermo, todo eso se va al drenaje, porque solo está en el pensamiento. Lorenz escribe. Desde luego, es imposible definir con palabras las calidades de lo que experimentamos, como demostraremos más adelante al referirnos a una calidad muy simple, el rojo. No obstante, esta relación alógica, según Max Hartmann, del proceso fisiológico con el subjetivo, la correlación entre ambos es tan fiable, que el fenómeno subjetivo, por ejemplo, la percepción de un color complementario, es utilizable en el contraste de fenómenos como indicador fiable para los acontecimientos fisiológicos paralelos, cuya prueba la proporciona Erich von Holst con su trabajo sobre la ilusión de los sentidos. TV escribe. Si nadie está ahí para decirle al no contaminado por la sociedad, que tal cosa es de color rojo, esto de los colores bautizados deja de tener sentido. Mas, el ser vivo, si es que quiere seguir viviendo, tiene que desarrollar sus sistemas de referencia. Y siendo así, al color rojo, bien pudo darle el nombre de cucaracha, lo cual le sería funcional con relación a otros humanos, con los cuales vive en comercio continuo. El asunto se complica cuando el color rojo, pasa por tonalidades y empieza a confundirse con otros colores o mezcla de colores. Lorenz escribe. Es una inconsecuencia el argumentar que todo cuanto uno pueda experimentar mediante la mirada hacia su interior, o sea, observándose a sí mismo, es solo subjetivo, no tiene ninguna realidad objetiva. Durante la lectura de un instrumento de medición tenemos también conocimiento del resultado mediante una experimentación subjetiva, a saber, experimentando la percepción de un índice rojo que se mueve contra el fondo blanco y negro de una escala. La base de todas nuestras experiencias sobre el mundo externo es nuestro saber primario. Wolfgang Metzger lo denomina lo descubierto al llegar. Donald Campbell lo llama el saber proximal, en contraposición al distal, que nosotros averiguamos mediante combinación y evaluación deductiva de las experiencias primarias. Nuestras sensaciones, y sobre todo nuestras apreciaciones de valores, pertenecen siempre al vasto sector de los procesos reales, sin duda existentes, pero indecibles. TV escribe. ¿Cómo podría haber valoración o apreciación de algo que es una ilusión, que no puede mostrarse? Lorenz escribe. Por su calidad subjetiva,
todos ellos apenas son definibles con palabras, aunque sí explicables mediante la investigación experimental, mediante la exploración de las situaciones estimulantes externas allá donde se presenten. Sin lugar a dudas, gran número de sensaciones cualitativas no intercambiables son universalmente humanas, es decir, están arraigadas en la masa hereditaria del hombre. Página 66.